Muy buenas noches, amigos televidentes. Qué placer volvernos a reencontrar en 8 en punto. Esta noche es Noche de Rectores. Soy Sergio Méndez. Bienvenidos, señores. El ingeniero Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica, ya está con nosotros para abordar todos estos temas de coyuntura, de actualidad. El rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, UCA, el padre André Oliva, también está con nosotros. Esta semana conoceremos, por supuesto, sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde nuevamente reitera la resolución del 2014 del techo del 45% del FOP, donde los diputados legislaron para ampliarlo a 50 y tomar 500 millones de dólares. Eso resulta ser improcedente, entre otros tópicos. Acompáñenme rápidamente bajo la pregunta que esta noche hemos articulado, que dice así: ¿cuál es su postura en que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deja sin efecto la reciente reforma al FOP que aprobaron los diputados? Está planteada la pregunta, señores. El Salvador nos llama a que sigamos creyendo en él. Es momento de escuchar a tu país. El primer segmento de la entrevista 8 en punto es gracias a Banco Agrícola. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Y bueno, señores, nos incorporamos a la tribuna de entrevista y con mucho gusto le damos la bienvenida al padre André Oliva, rector de la Universidad UCA. Padre, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Sergio. Esta es su casa. Es un gusto estar aquí y quiero saludar especialmente al rector Zárate, que me acompaña en este programa. Ya lo adelantaba usted, con gusto le damos la bienvenida al ingeniero Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica. Rector, como siempre es un placer tenerlo en su casa. Hola Sergio, buenas noches, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar con el padre Oliva. Buenas noches, padre. Gracias a los dos por atender la invitación del Salvador, encarnado en 8 en punto. Me desplazo, producción, el tradicional collage se lo presentamos a los rectores y a ustedes también como punto de partida. Dice así: Sala de lo Constitucional frena reciente reforma a fondo de pensiones. ICP dice que propuesta de reforma de pensiones del gobierno es confiscatoria. Reformas a la ley de extinción de dominio debieron ser más integrales. Coronel Armendáriz, PCN. La embajadora Names: hay personas en El Salvador que no quieren combatir la corrupción. No es papel de ningún embajador estarse metiendo, responde el FMLN a la embajadora Names. Estados Unidos lucha anticorrupción es clave para recibir fondos, entre otros, fondos del milenio. Jueces y especialistas muestran su oposición y críticas contra la reforma a la ley de extinción de dominio que sancionó el presidente Salvador Sánchez Serén. Para que casos de enriquecimiento ilícito no prescriban, hay que reformar la Constitución de la República. Guillermo Mata: se debería estar pensando en una constituyente en el país. Rodolfo Parker anuncia demanda para declarar inconstitucional decreto sobre los transfugas. De eso vamos a hablar. Padre André Oliva, arranco con usted. Su opinión sobre 500 millones de dólares tomados del FOP, donde las AFP tenían, reitero, tenían antes de la resolución de la Sala de lo Constitucional que comprarle deuda al Estado. Su opinión. Pero yo creo que la propuesta del FMLN para que se aprobara aumentar el techo al 50% responde a la situación económica y la situación de las finanzas públicas, donde el gobierno no tiene dinero para poder pagar las pensiones que ha venido pagando ya desde hace tiempo a través precisamente de los certificados de inversión previsional que se obtienen del fondo FOP, ¿no? Este fondo está llegando a su límite y por tanto ya el gobierno no tiene la posibilidad de sacar
más recursos del mismo para poder seguir pagando las pensiones del sistema público anterior, del Instituto del Seguro Social, como del INPEP, que se pagan precisamente con estos certificados de inversión previsional, ¿no? Entonces, para poder tener recursos es que el FMLN solicita al Pleno Legislativo incrementar este 5% y poner el techo en el 50%. ¿Verdad? La respuesta de la sala es que el techo máximo admisible era del 45%. Desde mi perspectiva, pues evidentemente el FOP tiene problemas, incluso hay quien piensa que es inconstitucional la creación del FOP porque en el fondo es deuda pública que está respaldando el Estado y no se hizo por la mayoría cualificada que exige la adquisición de deuda pública, y por otro lado, pues el que sea el 45 o el 50% es igualmente dañino para los que están cotizando a los fondos de pensiones, porque sabemos que estos certificados de inversión previsional tienen una tasa de interés más baja que otras inversiones que pueden hacer los pensionados o los AFPs con el fondo de las pensiones, ¿no? Pero por otro lado, también el gobierno no ha logrado llegar a un acuerdo para poder reformar el sistema de pensiones, y esto va generando una deuda importante, que es una deuda del 2% del Producto Interno Bruto anual, ¿no? Entonces es toda una situación complicada para el gobierno, donde no puede conseguir más deuda pública porque no logra los votos de Arena para poder tener deuda pública nueva. Por otro lado, ha topado la tarjeta de crédito también, como dicen, con las letes, y por otro lado, pues también ha topado ahora el fondo de obligación previsional, ¿verdad? Entonces, el gobierno se encuentra en una situación en que está, presionado por todos los lados y no tenía otra alternativa para conseguir fondos que probar si lograba el 5% más del fondo de obligaciones previsionales, y la sala dice no, ya habíamos legislado, ya habíamos hecho una sentencia en el 2014 que decía que el máximo era el 45%, y por tanto pues la reforma que fue aprobada la semana pasada en la Asamblea queda sin efecto. Rector Zárate, por favor. Bueno, esto vino como un combo, ¿verdad? Realmente cuando se discutió esto en la Asamblea Legislativa, lo que yo he podido leer es de que no hubo mucha discusión en la comisión, no hubo mucha discusión en el Pleno, sino que simplemente el combo apareció en la Asamblea Legislativa el martes de la semana pasada, si mal no lo recuerdo, ¿verdad? Y esto del fondo de las pensiones venía amarrado al transfugismo, ¿verdad? Y necesitaban los votos de Gana, ¿verdad? Entonces, yo creo que este fue un riesgo mal calculado, porque ha respondido demasiado rápido la sala de lo constitucional de la Asamblea, perdón, de la Corte Suprema de Justicia. No se ha tardado mucho en esto, ¿verdad? No se ha tardado mucho en esto. Como es muy probable que no se tarde mucho en las otras demandas que le van a poner. Creo que el gobierno se está metiendo en serios apuros, ¿verdad? El gobierno no tiene liquidez. El gobierno lo que tiene que hacer es negociar la ley de pensiones, ¿verdad? Pero no sabemos cuál es el precio que Gana le está pidiendo al FMLN para poder acceder, ¿verdad? Discutíamos fuera de cámara de que la ley que ha presentado el FMLN tiene mucho en común con la que presentó ICP, ¿verdad? Que hasta este momento se han hecho números que aproximadamente los pensionados han perdido cerca de 2.000 millones de dólares desde que comenzó todo esto, desde el año 2006, porque esto no es de este partido político, esto comenzó hace muchos años, ¿verdad? Y comenzó con el 30% ¿Para las AFP? Para las AFP. 36%. 36%, ¿verdad? Bueno, entonces, pero el gobierno que está de turno tiene que asumir su responsabilidad, porque
No puede decir esto fue lo que me dejó los gobiernos anteriores. Y el problema es que no lo puede resolver tomando el presupuesto otra vez y recogiendo 40 o 50 millones de dólares como lo hizo la vez pasada para poder salir de este problema. Y como bien decía el padre, la caja chica, el ministro de Hacienda dijo que ya no tenía, ¿verdad? Entonces, tienen que negociar. Creo que ha llegado el momento en que el gobierno se siente con Gana o con PCN o con Arena, ¿verdad? Que creo que es lo que el país está necesitando, que estos partidos políticos dejen de ver sus propias trincheras y vean el país y que se preocupen realmente por resolver los problemas de la nación, y no porque estamos a puertas de elecciones de alcaldes y de diputados, de alcaldes y de diputados, sí. Vean esto solamente como una aritmética de votos y de que hay que dejar que el partido se empantane para que nosotros podamos salir ganando. Padre Andrés Oliva, el plantear una reforma al sistema de pensiones ha sido siempre un costo político y siempre lo han ido perpetuando, siempre lo han ido pegando la pelota para encontrársela mucho más adelante. En estos 500 millones de dólares, rector Zárate, no estaban contemplados los 94 que hay que pagar en el mes de octubre, solo en temas de intereses. Diferentes organismos internacionales no han mejorado la calificación de El Salvador porque existe un riesgo del no pago, porque todavía no les han explicado de dónde van a sacar estos 94 millones de dólares. Adicionalmente, que ahora no tienen fondos frescos, como usted lo ha dicho. Desde el 2009 para acá, que llega el FMLN y que criticó todo lo que hizo Arena, como el 36% de ganancias solo por administrar los fondos, nada más. Lo pudo haber cambiado el sistema de pensiones, sin embargo hemos llegado hasta este momento cuando se necesitan 43 votos para las 3 reformas, pero también para el sistema de pensiones, y nunca ha necesitado el Partido Arena. Entonces es complicadísimo hoy por hoy la situación económica del país, padre. Así es, la situación del país a nivel económico es muy complicada, y es muy complicada la situación de las finanzas públicas, y pues la única solución a este problema es la que apuntaba el ingeniero Zárate y que también pues nosotros vemos muy necesaria, y es un diálogo político, llegar a unos acuerdos a nivel nacional. Se está jugando con la credibilidad del país en su capacidad de hacer frente a los compromisos que tiene a nivel nacional y a nivel internacional. Pero se está también jugando la posibilidad de que la economía de nuestro país colapse, ¿verdad? Y eso realmente es un perjuicio para toda la población y afecta a todos los que vivimos y somos parte de este país. Entonces es muy necesario pues llegar a un diálogo político, sentarse realmente pues a pensar en el bien común, a pensar qué es lo que necesita este país para salir adelante, ¿verdad? Y yo creo que es importante un diálogo no solamente del FMLN con los partidos pequeños, PCN y Gana, donde podría obtener el número de votos suficiente para hacer esas reformas, sino un diálogo de país, ¿verdad?, en que tengamos una mirada no de resolver solamente los problemas coyunturales, sino de resolver los problemas de largo plazo. Entonces es necesario lograr un acuerdo fiscal que el mismo Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, están viendo la necesidad de ese acuerdo, un acuerdo que pasa por ajustar los ingresos, generar más ingresos, y también por ajustar los gastos, ¿verdad?, y tratar de disminuir el déficit fiscal que tenemos de año con año, y así encontrar una solución. El tema de las pensiones ciertamente desde hace mucho tiempo se viene hablando, ¿verdad?, como un problema que requiere una solución, y que si no se hace nada, el problema se agrava, y eso es lo que hemos vivido en estos años, que se ha ido agravando el problema sin que las fuerzas políticas, ni unas ni otras, hayan tomado una decisión al respecto. Rector Zárate, ¿el mismo planteamiento para usted? Bueno, si Arena llegara a tener más diputados en la próxima elección, va a tener que buscar una forma de resolver el problema financiero que tiene el país. O sea, esto no se trata de qué partido político es o no es. ¿Sí? Y a mí lo que me está pareciendo, lo que yo estoy viendo más preocupante,
es que nosotros, en la opinión pública, el problema de la inseguridad le sacaba una ventaja porcentual muy grande a lo que era el tema financiero, aunque siempre salía. Pero yo creo que si se hiciera una encuesta en este momento, el tema financiero realmente ya es preocupante para la gente en el país, ¿verdad? Entonces, si uno suma que el gobierno ya estaba desgastado, el FMLN estaba desgastado políticamente por el problema de la inseguridad, Arena lo está dejando que se desgaste políticamente también con el sistema financiero, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que esto no se va a arreglar después de las elecciones simplemente porque hay un proceso electoral. El problema del país va a seguir, ¿verdad? Y Arena si obtiene más diputados, ¿verdad?, va a tener que buscar una forma de resolver esto, ¿verdad? Yo entiendo de que se han hecho algunos intentos de hablar, fueron a Taco o a Huachapán, luego no cumplieron lo que habían dicho. Eso lo puede explicar mejor el padre que yo, que ese 78 y 76% de gente desilusionada que no cree en los partidos políticos, y esto termina de sumarle una gran cantidad de gente que le pierde la confianza. De por sí, en las encuestas, cuando uno ponía 10 o 12 organizaciones, la que estaba en último lugar siempre era la Asamblea Legislativa, pero ahora yo creo que tendría una nota mucho menor de la que ha tenido en tiempos anteriores. Bueno, la última encuesta de la Universidad UCA, si no la interpretan es porque están muertos y en su casa no se han dado cuenta. Más claro no puede hablar. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Muchísimas gracias. Tenemos buenos consejos. Virogrip. Cuando llega la gripe, llega. Mejor toma Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe sobresolubles AM, PM. Toma Virogrip para gripes y toses monstruosas. Aquí vamos de nuevo. Padre André Oliva, otra de las reformas que se hicieron fue sobre la ley de extinción de dominio. Fue un requisito para que el segundo compacto de la MCC se entregara. No es un secreto, en el 2013 se articuló. Desde aquel entonces el ex fiscal Luis Martínez nunca la implementó. Ahora en el sector 9 de Mariona. Se implementa con la operación Jaque, donde se le quita moteles, carros, casas a todos los miembros de las maras, y todos aplaudieron. Pero cuando ya se las aplican a funcionarios y funcionarios públicos, dicen que hay que reformar. Lo interesante de esto, padre, es que ha traído reacciones de la embajadora fuertes en decir, miren señores, está en peligro las contribuciones, como estamos hablando de plata y todavía de aquellos que nos están dando donaciones, todavía nos empezamos a pelear. Muchos diputados les han dicho, mire, llévese su Fomilenio si usted tanto quiere. Otros, nosotros nos vamos a estar arrodillando, entre otras expresiones. ¿Cuál es su valoración de estas reformas que se hicieron y de la ley que teníamos? Por favor. Bueno, yo creo que hay algunas reformas que son adecuadas, ¿verdad?, que hacen que la ley sea más garantista y que realmente, pues, antes de proceder a aplicar una extinción de dominio, el juez tenga certeza de que realmente, pues, hay indicios de que ese bien ha sido adquirido ilícitamente. Por otro lado, pues, ofrece posibilidades de mayor defensa a las personas que son acusadas de enriquecimiento ilícito, pero por otro lado también las reformas que se han hecho buscan proteger a los corruptos y a los que se han hecho con bienes de forma ilícita, ¿verdad? El hecho de la prescripción de 10 años es algo que no estaba contemplado en la ley primera, sino que no había una prescripción para este delito, lo cual es correcto, y los 10 años es un tiempo muy corto, y a nivel internacional se orienta que esa prescripción sea lo más largo posible. Algunos hablan de que tendría que ser equivalente a los años de la pena máxima que se aplica en el país, ¿verdad? O pues algo lo más que la ley permita. Ahora, padre, ¿verdad? 10 para funcionarios y funcionarios y 30 para los mareros en prescripción. No, es que la prescripción debería ser igual para todo el mundo, pero debería ser el tiempo mayor posible, ¿verdad? Porque además 10 años
es muy corto porque para los funcionarios públicos y para las personas que han ostentado cargos públicos, tiene que haber primero un proceso civil y tiene que ser un juez el que diga que realmente pues aplica la ley de extinción de dominio porque se ha agotado ya el proceso civil, ¿no? Y eso dura bastante tiempo, por tanto eso permite que las personas durante este periodo se deshagan de esos bienes o que llegue el tiempo de la prescripción y por tanto simplemente porque ha pasado el tiempo, entonces el bien adquirido ilícitamente se convierte en un bien legal para la persona, ¿no? Entonces eso evidentemente que abona a la corrupción y no desincentiva la lucha anticorrupción, sino que pues más bien la favorece, ¿no? Entonces eso lo vemos como muy, muy negativo. Debería volverse a los temas anteriores y no haber prescripción para este tipo de delitos. También el tema de las organizaciones criminales o de las personas que se han enriquecido ilícitamente, pero que no son funcionarios públicos o no han ocupado cargos, también están en la misma situación, ¿no? Entonces sí creemos que es desacertado estas reformas en estos aspectos, sobre todo el tema de la prescripción y el tema de que haya que vencer un juicio civil para los funcionarios, porque en definitiva pues esto abona a la corrupción en lugar de a la lucha contra la corrupción. Ahora, una de las cosas que me viene a mí a la mente, que usted acaba de mencionar, ya voy con usted, rector Zárate, es que se plantea que primero se debe de agotar y ser vencido en juicio. Y es que este es un derecho administrativo, la ley de extinción de dominio, que es muy diferente a la ley civil o al proceso penal. Y es que el CONAF se crea para la administración porque tradicionalmente la experticia nos indica que una persona investigada o transfiere el dinero para otro país o deja tiradas las empresas o empieza a vender. Y con la ley que nosotros tenemos actualmente, eso no se puede, padre. Así es, y yo creo que eso es lo correcto, ¿verdad? Es lo correcto, es evitar que la persona que ha adquirido unos bienes ilícitamente pueda deshacerse de ellos o pueda pues irse del país o trasladar los bienes a otros, ¿no? Entonces, la ley que teníamos sin las reformas evita esto, porque pone en administración de este organismo, la CONAF, esos bienes que podrían haber sido adquiridos ilícitamente. De esa manera protege al Estado, sobre todo cuando son fruto de la corrupción y son bienes públicos y por tanto pertenecen a toda la sociedad salvadoreña. Lo que se ha hecho es darles la posibilidad que se quería evitar con la ley anterior de que puedan deshacerse de esos bienes. También se quita la posibilidad de extinguir el dominio sobre bienes de valor equivalente en el caso que desaparezcan esos bienes ilícitos, lo cual de alguna manera favorece estos delitos de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Rector Zárate, por favor. Bueno, uno puede observar lo irresponsables que son los miembros de la Asamblea Legislativa, porque la ley anterior que aprobaron es una copia exacta igual a la de Colombia. O sea, está redactada exactamente igual, ¿verdad? O sea, ni siquiera se dieron a la tarea de leerla o de discutirla y de adaptarla a las situaciones del país, de todo lo que acaba de mencionar el padre Oliva, ¿verdad? Levantaron la mano todos como era un requisito, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos ley y que nos den el dinero, ¿verdad? Con respecto a los tiempos, hubo una reunión de la OEA en donde el presidente de la reunión de esos asambleístas era Sigfrido Reyes, que ya era presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde querían declarar que este tipo de delito fuera de lesa humanidad para que no tuviera prescripción, ¿verdad? Y no hubo mayor discusión. Entonces, ahora venimos con los llantos, venimos con las situaciones, venimos con los problemas, y cuando tuvimos la oportunidad de poder trabajar esto, no lo hicimos, ¿verdad? No lo hicimos. Es triste que de las 44 personas que votaron, 37 tienen un expediente abierto en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia,
¿verdad? Entonces, no es que uno sea mal pensado, pero uno dice, bueno, si toda esta gente tiene problemas con esta ley, es muy probable de que hayan ciertos artículos que se puedan redactar de tal forma de que se puedan proteger a ellos mismos, ¿verdad? Gente que ha aumentado su patrimonio en millones de dólares, cuando su sueldo como miembro de la Asamblea Legislativa no tiene lógica de que haya crecido ese patrimonio, ¿verdad? Entonces, no da un buen sentimiento eso que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, creo que es importante escuchar la opinión de personas que tienen experiencia y que no sea también parte del combo, porque esto fue parte de ese mismo combo del que estamos hablando nosotros, que no hubo mayor discusión, no hubo mayor análisis, no hubo mayor participación, y de repente es que vienen los errores, van a la sala de lo constitucional, les hacen la plana, se las traen de regreso y les dicen que es inconstitucional. Ahora, rector Zárate, de los 44 diputados que votaron, 37 están siendo investigados. Usted dice, mire, no hay que pensar mal, es bien difícil no hacerlo, porque un día después nos damos cuenta de que el presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Gallegos, tiene $3 millones que no puede justificar y que ha pedido 3 meses. Luego surgen críticas de una ONG que está vinculada a un familiar de él, donde recibió supuestamente un finiquito, según lo están manejando algunos rotativos. Pero tenemos en estas 37 personas a un señor como el diputado Reinaldo Cardosa, que votó. Tenemos a un Francisco Merino, que está siendo investigado, etcétera. Pero lo que a mí me llama la atención es que pareciera que aquí también, porque hay que ser parejo, como que tiran la piedra y esconden la mano. La iniciativa de esto lo empezó el Partido Arena, sí, y hay que ser honrados. Pero en el Partido Arena hay 19 miembros de Arena que también está siendo investigados, y entre ellos está Margarita Escobar, la ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, entre otras personas que están siendo investigadas. Entonces, Arena no votó ni a favor ni en contra, sino que simple y sencillamente me abstengo, pero me favorecen esta reforma. Cuando además las reformas las presentaron, ¿verdad?, a la Comisión Legislativa, Arena, el PCN y la Democracia Cristiana hicieron estas reformas que después han sido aprobadas. Le dieron iniciativa de ley. Y dieron la iniciativa de ley y no han contado con sus votos, ¿no? Realmente yo lo que veo es que tenemos una tentación a proteger a los delitos de personas de cuello blanco, ¿verdad? Y eso viene desde hace mucho tiempo, y las leyes se hacen para proteger a este tipo de personas que cometen estos delitos, ¿verdad? Y consideramos siempre al delincuente común, al delincuente que es de un bajo nivel social o que es considerado indeseable, sí, a él sí, ¿verdad? Y para él le aplicamos más penas, le aplicamos más rigurosidad en la ley, etcétera, ¿verdad? Pero a las personas que, aprovechándose de sus cargos como funcionarios o como políticos, ¿verdad?, también se enriquecen ilícitamente, entonces hay que protegerlas, ¿no? Y eso evidentemente no es bueno para el país, ni da una señal clara de que realmente hay un deseo de luchar contra la corrupción en El Salvador. Rector Zárate, le hago nada más un pequeño viaje cronológicamente hablando. Cuando la última plenaria de hace 2 años estaba precisamente la aprobación de las reformas a todas estas concesiones de televisión y de canal, y a última hora la cambiaron y metieron una ley nueva de probidad para curarse en salud de ellos. De ahí vino, y a la ley de probidad en la Corte Suprema votaron para ponerle un candado y que no se dieran a conocer, y que hasta después de 7 años de haber salido, etcétera. Pero la ley de extinción de dominio hicieron las reformas. Sin embargo, al preguntarle a la CICIG dice que no, pero la Fiscalía tampoco le dan los fondos. ¿Y entonces? Bueno, ellos saben cómo arreglar internamente todas sus situaciones, ¿verdad? Ok, voy a hacer una pausa en 8 en punto. Me hace falta, señores, hablar acerca del transfugismo.
Y al regresar, como estamos hablando de estas 3 resoluciones, vamos a presentarles a ustedes qué opina el pueblo salvadoreño abordado por cámaras de Canal 33 en un sondeo de las reformas al sistema de pensión, al FOP, las propuestas que hizo la Asamblea Legislativa. Pausa, volvemos. Bueno, señores, me desplazo rápidamente porque quiero compartir con ustedes, por supuesto, este sondeo que realizamos con la población salvadoreña, donde le preguntamos, luego de esta resolución, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia frena reciente reforma al Fondo de Pensiones. Con esta nota, nosotros fuimos a las calles y le preguntamos al pueblo salvadoreño, ¿qué opina usted con relación a esta decisión? Y esto nos dijeron. Escuchemos. Este problema fue heredado y ahorita los políticos en turno están tratando de solucionar su problema, ¿verdad? Así que yo pienso de que para salir adelante yo tenía que hacer eso. Pues yo pienso de que como el gobierno ahorita tiene un problema porque viene arrastrándose el pago de las pensiones, no tienen para pagarle a los pensionados. Y yo pienso que es justo que se le pague el dinero a los pensionados. Ahorita entiendo que lo agarran como préstamo, pero al final tienen que pagarlo. Tenemos que pagarlo nosotros, porque somos los que siempre pagamos todos los platos rotos, ¿verdad? Eso de las pensiones, yo creo que tendría que respetar un poco más también, porque el dinero de los trabajadores, de nosotros, que pues sí estamos esperanzados de tener eso. Ajá, y no es bueno que estén también ni lucrando de eso también, los que están ahorita. Yo creo que es un poco injusto porque personas que están trabajando por tener un salario mejor y que nos esforzamos, porque es lo que hacemos, esforzarnos para que vengan y utilicen el dinero de otras personas, creo que es injusto. Para empezar, estoy en contra de eso. Y como bien supuestamente toman prestado este dinero, pero hasta donde han dado a conocer, no hay capacidad económica para que estas personas, ellos puedan pagar esta cantidad de dinero que están tomando prestado. Entonces, pues la verdad es que nos va a venir a perjudicar a todos. Bueno, la verdad que estoy en contra, puesto que están jugando con el dinero del pueblo, ¿verdad? De las personas ya jubiladas o las que se están por jubilar. Entonces, me imagino que si van a hacer algo, que lo hagan pensando a largo plazo y para el pueblo, y más que todo que no se llenen las bolsas ellos, ¿verdad? Ok, como estamos hablando de estas decisiones que se tomaron en la Asamblea Legislativa, Padre Andreu Oliva, fracción de Arena, ha expulsado del Pleno, únicamente no del partido, a la diputada Carolina Rodríguez, esposa del alcalde de San Francisco Menéndez, Narciso Ramírez, que también fue transfuga el alcalde, y que esta resolución favorecería a varios alcaldes que han emigrado para otros partidos políticos. En este caso fue para el partido Gana. Sin embargo, al igual que el primer tema, ya hay una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe el transfugismo. ¿Qué parte de esas resoluciones no entienden los políticos, padre? Voy con usted. Yo creo que las entienden perfectamente, ¿verdad? Y lo que han hecho es reformar hasta cuándo se inicia la aplicación de la posibilidad de participar en las elecciones por otro partido político para aquellos que se cambiaron de partido, ¿verdad? Y pone como fecha tope el mes de marzo de este año 2017. Es decir, que solamente no podrán presentarse a elecciones los que cambien de partido a partir de esa fecha, ¿no? Entonces, evidentemente que esto pues busca favorecer a aquellos que se han cambiado ya de partido antes del mes de marzo de este año y para que puedan seguir presentándose, ya sea candidatos a alcaldes o a diputados. Como bien ha señalado, pues la sala decretó, ¿verdad?, que los que se pasaran de partido no podrían presentarse a las elecciones, entonces eso es contrario a lo que la sala ya ha decidido. Pero yo también creo que allí se les está aplicando un castigo a los que cambian de partido cuando, por otro lado, se está queriendo
que podamos escoger a los diputados de manera personal, aunque estén bajo una bandera de un partido político, podamos marcar que nosotros queremos que él sea. Eso también debe darle al diputado una determinada libertad. Por ejemplo, esta diputada que ha votado según su criterio a favor de estas reformas no debería ser sancionada por el partido, expulsándola del pleno o expulsándola del partido, como se ha dicho. ¿Por qué? Entonces, ¿de qué sirve que uno pueda votar a unas determinadas personas si tienen que votar en bloque según la bandera? No ¿verdad? tuvo que haberse inhibido, padre, porque el esposo iba a salir beneficiado con esto. No tuvo que haber dicho como un juez, yo no puedo conocer porque tiene un conflicto de interés. Claro, pero eso es hablar de la ética o de la moral, ¿verdad? De la política, que son otros temas, ¿verdad? Y de la cual realmente pues vemos que hay muy poca moral y muy poca ética en el comportamiento de los políticos. Pero en base a la ley y en base al funcionamiento, a mí me parece que los diputados tienen que tener libertad para no votar con su bancada cuando no lo consideran oportuno, y eso no puede ser objeto de sanción, porque además esa fue la sala la que dijo que se pudiera elegir directamente a un diputado, e incluso permitió el voto cruzado, donde una persona puede votar a diputados de distintos partidos políticos en una misma elección. A mí me parece contradictorio este tipo de funcionamiento político, de poder votar por rostro o votar cruzadamente, si después ese diputado no tiene la libertad para votar por su propia cuenta según su conciencia, y no tiene la libertad de decir, pues ya no estoy a gusto no está de acuerdo con este sancionarlo. partido, no estoy de acuerdo con sancionarla, ni estoy de acuerdo tampoco en que no se permita el transfugismo, porque me parece que es una contradicción en las sentencias de la sala. Por un lado, se dice el diputado es votado personalmente, pero por otro lado está amarrado a un partido político, al partido político que lo presentó. Ok, voy con usted y la pregunta es si usted está de acuerdo, y le planteo, se abordó a doña Milena y se le dice, mira, Alberto Romero la ha trasladado, mire, nosotros decidimos un mecanismo colegiado de votar internamente y al final íbamos a respetar la decisión de todos. Como nada es casualidad en política, precisamente por lo que usted mencionó, lo que llama la atención de esto es que no solamente el esposo se va a beneficiar, sino si a ella la expulsan, se va a beneficiar con una resolución que nace ese mismo día con iniciativa que se va a presentar minutos antes de la votación del transfugismo, pero ella fue el voto de oro para el tema de la ley de extinción de dominio. Entonces, Arena dice, mire, si ella no hubiera estado a favor, lo hubiera manifestado en la reunión, no lo manifestó, sino que votó por aparte de nosotros. Opinión. Bueno, es que es diferente de que un diputado vote porque tiene su propio criterio sobre un tema específico y no esté de acuerdo sobre ese tema en particular, que yo comparto con el padre plenamente de que se debe de respetar el criterio profesional o técnico de un diputado. En este caso hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. Ella no clasificó ni siquiera para ir a las primarias de Arena. Entonces ella ya sabe de que ella no iba en las próximas elecciones. Entonces no tenía ninguna relación con el partido Arena, ninguna, ¿verdad? Solo lo que le falta para terminar el periodo. Y segundo, su esposo hace 2 años él es el alcalde de San Francisco Menéndez por el partido Arena y se pasó para Gana, ¿verdad? Entonces, también yo fuera de cámara les comentaba a ustedes de que hubo un diputado del FMLN que no llegó, ¿verdad? Y que necesitaban un voto extra. Entonces, como en la asamblea, así como la hermana de Will Salgado que se levantaba y se iba y el sustituto, pasan tantas cosas en la asamblea legislativa que es muy probable de que esta persona ya tenga su corazoncito amarrado al partido Gana con su esposo porque ella ya no está con Arena. Y es muy probable que eso la haya llevado a votar a ella de esta forma, no por un criterio técnico o por un criterio profesional. Ahora, están en la bancada
todos se reúnen al interior, padre, voy con usted, y dicen, mire, no vamos a votar o vamos a votar de esta forma. Lo interesante y lo que a mí me llama muchísimo la atención es que si usted vota por un proyecto, lo somete a votación en el Pleno y no alcanza los 43 votos, en este caso mayoría calificada, se va 6 meses al archivo. ¿Cómo sabían que ella los iba a acompañar en el voto? Bueno, interesante, ¿no? Probablemente lo habían arreglado antes, ¿verdad? Arreglado, arreglado antes. Okay. Pero además, a mí me parece que falta ahí también pues una cierta honestidad de parte del Partido Arena. Claro. Porque si fueron diputados del Partido Arena que hicieron esa iniciativa de ley, ¿verdad? Y después deciden no votarla, también donde está ahí un comportamiento honesto, ¿verdad? O sea, sabemos que pusieron la firma en la iniciativa de ley con estas reformas y después simplemente no votan porque se aprueban sin necesidad de sus votos, ¿verdad? Algo parecido pasó con el decreto 743, correcto, que quería amarrar a la sala de lo constitucional, pero ahí fue al revés. Y Arena lo impulsó. Arena lo impulsó pero y fue el atrás. FMLN Perfecto. el que después no votó, ¿verdad? Perfecto. Rector, adicionalmente a esto. Bueno, esas interioridades que se dan en los partidos políticos, esas coincidencias, esas divisiones, creo que lo que hacen es desilusionar a la gente, ¿verdad? Ellos quizás todavía tienen dentro de su mente que la gente no concibe o no dilucida todos estos arreglos internos que hacen, y de seguro siguen pensando en el voto duro que tiene cada uno de los partidos políticos, ¿verdad? Que a pesar que cuando se hacen encuestas hay desilusión, ellos dicen, no, nosotros tenemos nuestro 33, 34, 37% asegurado y sigamos haciendo lo que estamos haciendo porque ese voto duro lo vamos a tener y a eso se atienen para todas estas acciones que ellos realizan. Ok, vamos a una pausa, señores, en 8 en punto. Y es que estas reformas que se plantearon, el presidente Salvador Sánchez Serén antes de tiempo también las sancionó, se mandan a publicar al diario oficial, pero devienen un proceso que se llama la vacatio legis, que son de 8 días luego de la publicación, pero con la resolución de la Sala de lo Constitucional, donde les dice a las AFP, señores, no me van a comprar más deuda del Estado, no entra en vigencia y no pueden tomar los 500 millones de dólares. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Padre Andrés Olivo, rector Zárate. ¿Cuán importante hoy más que nunca es el diálogo? Ciertamente, ¿verdad? Nosotros vemos con todas estas cosas que van pasando que la situación del país es realmente crítica, que vamos de mal en peor y que se va abonando esa polarización, ese desencanto de la población respecto a lo político y a los políticos y por tanto eso no contribuye a nada. En buena medida, parte de la credibilidad que ha perdido el país a nivel internacional es por la alta polarización existente y porque no es capaz de ir resolviendo los problemas que tiene y de alguna manera diríamos que no es posible una gobernabilidad en nuestro país. Entonces, el diálogo es ineludible, el diálogo es necesario porque vamos hacia un despeñadero cada vez mayor, ¿verdad? Y sea quien sea que aspire a querer gobernar el país en el futuro, se va a encontrar con una situación cada vez más difícil, cada vez más insostenible y donde gobernar va a ser quizás imposible, ¿verdad? Entonces es muy necesario que haya un diálogo político, que hayan unos acuerdos de país que busquen resolver los graves problemas que tiene nuestro país. El problema fiscal es uno, el problema de la violencia es otro, el problema del crecimiento económico, de la creación de empleo es otro, ¿verdad? También muy importante. Entonces sí es necesario, ¿verdad?, que hagamos un llamado a los partidos políticos y a las fuerzas económicas y sociales de este país a buscar este entendimiento, a buscar este diálogo para poder enfrentar la situación tan crítica que tiene el país y que tengamos un futuro de sostenibilidad para El Salvador. Rector Zárate, por favor. Bueno, yo comparto todo lo que ha dicho el padre.
Y quiero agregar con algunos ejemplos que, aunque suenen mal, hay que decirlos, ¿verdad? Cuando el FMLN entró al gobierno, dijo, bueno, vamos a poner Alba Alimentos, ¿verdad? Y nosotros los vamos a administrar y vamos a levantar el agro en el país, porque Arena lo había tenido descuidado y lo único que hacía era hacer las transacciones, ¿verdad? ¿Qué pasó con Alba Alimentos? No se desarrolló. Entraron a Alba Finanzas también, ¿verdad? Dijeron, bueno, miren, nosotros vamos a trabajar también una financiera para ayudarle a la gente, para poder trabajar con ellos. Tampoco no funcionó, no funcionó. Entraron a una línea aérea, dijeron que iban a competir y que iban a bajar los costos, tampoco no funcionó. Yo creo que el FMLN debe de reconocer cuáles son sus fortalezas y cuáles no son sus fortalezas. Y que en el momento en el que vayan a un diálogo deben de saber cuáles son, la de la contraparte, cuáles son sus fortalezas y cuáles no son, ¿verdad? Y decir, bueno, pongamos las fortalezas que cada uno de nosotros tenemos para que el país se desarrolle, para que el país crezca, ¿verdad? Porque si no es así, y lo que vamos a mantener es una oposición cerrada, ¿verdad?, cuyo objetivo es atacar al otro, no nos estamos dando cuenta que la gente de la calle, la población en general, está viviendo menos, está comiendo menos, está teniendo más deudas, está teniendo más problemas. Hay veces que no nos damos cuenta y los bancos nos suben las tasas de intereses así de un día para el otro, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que se sienten, pero creo que también es importante que busquemos una figura que sea la encargada de coordinar este diálogo, una figura con liderazgo. No, cuando hablo de figura no hablo de una persona, puede ser un organismo, ¿verdad?, en el que la población tenga credibilidad, porque a los dos gremios no les tiene confianza, ¿verdad? Puede ser una institución internacional o puede ser un grupo de académicos, si se quiere mencionar, ¿verdad? La iglesia ha dado muy buenos ejemplos de que también tiene experiencia en lo que es la parte de la negociación, pero el país ya no puede soportar más tiempo, ¿verdad? El gobierno está teniendo que sacar dinero del presupuesto y eso afecta el desempeño de los ministerios, eso afecta la salud, eso afecta la educación, eso afecta la seguridad, ¿verdad? Y si las cosas siguen como siguen, en octubre hay que pagar otra cantidad de dinero que no sabemos de dónde lo va a sacar el gobierno, y si le tiene que volver a tomar dinero del presupuesto, van a haber todavía más limitaciones, y es muy probable que no tenga, porque para octubre el presupuesto ya casi todas las instituciones se lo han gastado. Entonces es importante que los partidos, y no solo los dos grandes, ¿verdad?, tienen que ser todos, es la clase política en general la que necesita recuperar la confianza y sentarse, ¿verdad?, sentarse y hacer un plan en el que la gente tenga confianza, ¿verdad? Porque de esta problemática no vamos a salir, gane Arena o el FMLN, no vamos a salir en 4 o 5. Esta es una tarea a mediano o a largo plazo, ¿verdad? Que el tiempo que se ha tardado en deteriorarse va a ser el tiempo que va a necesitar para recuperarse, ¿verdad? O sea, va a haber un tiempo en el que todos los salvadoreños vamos a tener necesidad de hacerle 1 o 2 a 3 agujeros más al cincho, porque vamos a saber que hay un periodo, pero vamos a ver una luz al fondo, ¿verdad? O sea, vamos a tener una expectativa, vamos a tener una esperanza. Y yo creo que eso es importante, que los partidos políticos lo hagan lo más pronto posible, porque si no lo hacen, el país va a seguir sufriendo, y no importa las medidas que se tomen, usted lo puede ver en el programa, ¿verdad? Muchas veces la gente de lo que oye opina, y la gente ya está en contra de todas las medidas, ¿verdad? Sin tener un mayor conocimiento o una mayor profundidad sobre el tema. Ya hay una actitud negativa sobre lo que está pasando, y eso le daña al país. Que no haya credibilidad, que no haya voluntad, eso hace que la gente pierda esperanza, y cuando eso sucede, o sea, las posibilidades de desarrollo de nuestro país realmente son muy reducidas. Padre, vamos en una carretera, rector Zárate, hacia las próximas elecciones, y
pareciera, por no asegurarlo, que la estrategia es uno debilitar al otro y viceversa. Usted planteaba algo que tradicionalmente aquí me lo dicen, rector Zárate, y me dicen, mire, ya aprobaron en la empresa privada y se dieron cuenta que no es tan fácil, tuvieron una aerolínea, tuvieron un Alba Financiera, Alba Alimentos, y en todas han quebrado. Pero también, no solamente en la empresa privada, sino que también en la cosa pública del Estado, la empresa del Estado, mire cómo nos tienen. Sin embargo, por otro lado, se le plantea el tema de Arena, y Arena no va a darle en ningún momento un salvavidas a alguien que quiere triturar de cara a las elecciones. Tengo comentarios en tiempo real y se los presento. Me desplazo, por favor, producción, acompáñeme rápidamente, que dice así: Enrique William, son otros corruptos, y aquí en El Salvador no se sabe para quién trabajan todos estos. Lo que sí es seguro es que para el país y el pueblo, no. Con respecto a las preguntas que hemos articulado desde un inicio. Seguimos, por favor. Vladimir, pero tampoco estoy de acuerdo con que las AFP se hagan millonarias con mi dinero, lo que conversábamos, que iniciaron con el 36% de ganancias en este sistema. Luis Nuila dice, diputados que buscan protegerse y a sus allegados votan por inutilizar la ley de extinción de dominio, y dicen quiénes son estos diputados. Heinrich Haub, obviamente es el nombre del ex embajador de Alemania en nuestro país, pero no sabemos si es la cuenta oficial. Gobierno FMLN promueve la corrupción en vez de combatirla, contrario a las condiciones de la cooperación internacional. Seguimos. Rafael dice, por esta patanada el pueblo le va a pasar. La factura solo son politiquería barata. Esta vez la regaron. Aníbal Martel, esta ya basta de robarse. Más abajo dice Salguero, un merecido acto de justicia para el pueblo salvadoreño y una buena lección y mensaje para el FMLN, para que entienda de una vez por todas que aún el pueblo no está solo. Un mensaje muy especial al FMLN, exhortándolos a que corrijan sus problemas de ignorancia e incapacidad académica, intelectual y mental. La última, por efectos de tiempo, Eric López. Falta que reviertan la ley de extinción de dominio. Lobato López, nuestra amada Sala, nuestra salvación. Deberían estar en ese cargo de forma vitalicia. Son los que nos socorren ante el saqueo que realiza este gobierno. Ya no hay tiempo para más. Padre André Oliva, muchísimas gracias, caballero, por habernos acompañado esta noche. Buenas noches. Gracias, rector Zárate, como siempre. Gracias, Sergio, rector. Buenas Muy noches. fino. Padre Oliva, un gusto siempre estar con usted. Igualmente. Gracias. Nos quedan varios temas y uno de ellos el diálogo, que lo vamos en la próxima edición con la academia, los rectores a desarrollar a plenitud. Saludo El Salvador, precisamente quien es parte activa de la entrevista 8 en punto, como ustedes todas las noches. Aquí lo tenemos, COSAVI DRL. Yo me desplazo y les presento a ustedes el consolidado de la participación ciudadana de esta noche. Planteamos la pregunta: ¿cuál es su postura en que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deja sin efecto la reciente reforma al fideicomiso de operaciones previsionales que aprobaron los diputados por sus siglas? 78% lo aplauden, están de acuerdo, un 19% que no está de acuerdo, un 3% le es indiferente. Siga participando porque 8 en punto no duerme, se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.